Me llamo Olivia Jiménez, tengo 29 años, y el apartamento para el que ahorré con tanto esfuerzo durante 5 años se ha convertido de repente en el centro de un conflicto familiar. Durante nuestra cena mensual habitual, mis padres soltaron casualmente la bomba. Tu hermana va a vivir en tu apartamento, tratando el lugar por el que trabajé tan duro como si fuera propiedad de todos. Mientras asentía silenciosamente y daba un sorbo a mi vino, por dentro estaba gritando. La mirada en los ojos de mi madre dejaba claro que no era una pregunta, y la sonrisa de mi hermana, llena de derecho, decía todo lo que necesitaba saber. Antes de contarles cómo se desarrolló esta emboscada familiar y lo que hice después, déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo y suscríbanse si alguna vez han lidiado con familiares que tratan tus límites como simples sugerencias. Crecer siendo la hija del medio en la familia Jiménez significaba vivir a la sombra de estándares imposibles y expectativas que parecían aplicarse de forma distinta a cada uno de nosotros. Graduarme primera de la universidad fue un gran logro para mí, pero para mis padres apenas fue un dato. Veían mi título como el mínimo indispensable, no como el enorme esfuerzo que fue para alguien que combinaba 3 trabajos y mantenía una beca completa. Mi apartamento en el centro de Madrid no era solo 4 paredes con ladrillo visto y la luz de la mañana calentando el suelo de madera. Era el símbolo de cada turno extra que hacía en la cafetería universitaria, cada sesión de tutoría apretada entre clases y cada euro ahorrado en vez de gastar fines de semana con amigos. Firmar ese contrato de alquiler hace 2 años por fin me dio algo que era completamente mío, algo real que representaba mi independencia de una dinámica familiar que siempre me dejaba sin aliento ni reconocimiento. Mi hermana mayor, Raquel, siempre fue la niña de oro, la artista cuyos talentos eran celebrados con exposiciones pagadas por mis padres, mientras mis propios logros académicos recibían un simple «qué bien» durante la cena. Raquel entraba y salía de la casa de mis padres como si tuviera puertas giratorias, siempre regresando tras una relación fallida o un tropiezo profesional que nunca era culpa suya. Aparecía con maletas llenas de ropa de diseñador cargada a la tarjeta de crédito de mis padres, llorando sobre lo injusta que era la vida, y ellos la consolaban con llaves de su casa de vacaciones o un coche nuevo para que se recuperara. Mientras tanto, yo conducía el mismo Honda Civic usado que compré en la universidad, mantenido con cuidado porque sabía que no habría reemplazo si se rompía. Mi hermano menor, Esteban, era el bebé de la familia, siempre eximido de responsabilidades mientras exploraba una lista interminable de hobbies y cursos online a medias, todo financiado sin cuestionamientos por mis padres. Los 3 vivíamos en mundos completamente diferentes dentro de la misma familia, con expectativas y apoyos radicalmente distintos, y yo siempre atrapada en el medio. Se esperaba que fuera ferozmente independiente, pero eternamente complaciente. No era nuevo que mis padres tomaran decisiones que me afectaban sin siquiera consultarme. Cuando tenía 16 años, me ofrecieron para cuidar a los hijos de mi primo todos los fines de semana durante un verano entero. Solo me lo dijeron después de que ya habían comprometido mi tiempo. Durante la universidad, dieron la dirección de mi apartamento fuera del campus a familiares lejanos que necesitaban un lugar para quedarse durante una boda familiar, llamándome esa misma mañana para avisarme. Cada vez que intentaba poner límites, me tachaban de egoísta y me recordaban los deberes familiares que, de alguna manera, nunca aplicaban a mis hermanos. Pero el último año fue diferente. Por fin encontré un terreno firme en mi carrera como consultora ambiental, ganando respeto y reconocimiento independientes de la aprobación familiar. Empecé terapia que me enseñó que poner límites no era egoísmo, sino fundamental para mi salud mental. Incluso dije no con éxito para organizar la cena de Navidad, rompiendo una tradición que siempre me dejaba agotada y sin valor. Estos pequeños logros me hicieron sentir que por fin estaba conduciendo mi relación familiar, demostrando que era una adulta con opciones, no solo una complaciente. Las cenas mensuales siguieron siendo mi guiño a la tradición, un ambiente controlado donde podía mantenerme conectada sin perderme demasiado. No tenía idea de que esa cena del domingo en particular rompería todos los límites que había luchado por establecer y me obligaría a decidir si estaba lista para defenderme, aunque eso significara estar sola contra el frente unido de mi familia.
El aroma del estofado famoso de mi madre llenaba la casa cuando llegué con 10 minutos de retraso, una pequeña rebeldía que me permitía cada mes. Papá me recibió con su habitual abrazo seco y comentario inmediato sobre el tráfico en Madrid, como si mi retraso fuera una ofensa personal en vez de una elección deliberada. Raquel ya estaba allí, recostada en el sofá del salón con una copa de vino, sus botas de diseñador apoyadas en la mesa antigua de café de nuestra madre, algo que a mí nunca me permitirían. Esteban apareció 20 minutos después, recibido con sonrisas cálidas y un «íbamos a empezar sin ti», acogedor de parte de mamá. La cena comenzó como de costumbre, papá dominando la conversación con opiniones sobre política y negocios, mientras mamá hacía preguntas sobre la semana de todos que realmente solo derivaban en chismes del barrio. Yo iba por la mitad de mi actualización de trabajo cuidadosamente ensayada y edulcorada, cuando papá aclaró la garganta. La señal universal en la familia de que la verdadera agenda estaba a punto de comenzar. Raquel tiene noticias, anunció, como si presentara un discurso presidencial. Mi hermana levantó la vista de su móvil, que había estado mirando bajo la mesa, cambiando de aburrimiento a una vulnerabilidad ensayada. Jason y yo rompimos, dijo, nombrando a su novio de 8 meses, a quien conocí una vez en una barbacoa familiar donde hablaba principalmente de sus inversiones en criptomonedas. Está siendo totalmente irrazonable con el contrato de alquiler del apartamento. Dice que tengo que seguir pagando aunque me mude. Mamá cruzó la mesa y apretó la mano de Raquel con simpatía. No está bien. No debería tener que lidiar con este estrés además de un corazón roto. Di un asentimiento automático de hermana mientras mentalmente calculaba cuánto tiempo tardaría en escapar. Papá continuó, cortando su roast beef con precisión quirúrgica. Así que ya lo hemos decidido. Raquel se mudará a tu piso mientras se recupera. La forma en que soltó esa bomba con tanta naturalidad hizo que golpeara aún más fuerte, como si anunciara un cambio en el plan de la cena y no invadiera mi espacio personal. Mamá sonrió radiante, ya pasando a los detalles logísticos. Todo parecía perfectamente razonable para ellos. Señalaron que mi apartamento tenía esa habitación extra que usaba como despacho y me recordaron que a menudo trabajaba hasta tarde en la oficina de todos modos. Raquel solo necesitaba unos meses para recuperarse y encontrar su propio lugar. Sentí esa opresión familiar en el pecho, la señal física de que mis límites estaban siendo demolidos otra vez. Con cuidado respondí. De hecho, uso mi despacho, escogiendo mis palabras con atención. He estado aceptando proyectos freelance que requieren un espacio dedicado. Mi hermana simplemente puso los ojos en blanco, ni siquiera intentando ocultar lo poco que le importaba. Puedes trabajar en la mesa de la cocina. Yo hice eso durante toda la universidad. Por supuesto, convenientemente omitieron que sus años universitarios los pasó estudiando arte, totalmente pagados por nuestros padres, extendidos a 5 años y medio con múltiples descansos por su salud mental. Es solo temporal, añadió mi padre, sonando definitivo, como si eso cerrara cualquier debate. La familia ayuda a la familia. Mi madre ya estaba revisando su calendario en el móvil. Podemos ayudar a mover sus cosas el próximo sábado. Tu edificio tiene aparcamiento para visitantes, ¿no? Observé cómo planificaban con entusiasmo la toma de mi santuario personal, el espacio que había construido para mí misma, con la misma emoción con que organizaron la fiesta de 16 años de Raquel, olvidando por completo la mía a los 18. Al otro lado de la mesa, mi hermano me miró brevemente antes de apartar la vista rápidamente, claramente sin querer involucrarse en una pelea que no le incumbía directamente. Me encontré en una encrucijada: hablar y enfrentar la desaprobación colectiva de mi familia, o quedarme callada y entregar mis límites una vez más. Pero esta vez, algo era diferente dentro de mí. En lugar de la habitual ansiedad por complacer, sentí una claridad tranquila. Tendré que revisar mi contrato sobre visitas largas, dije, manteniendo un tono neutral, sin aceptar ni negar de forma tajante. Por supuesto, por supuesto. Mi madre desestimó mi preocupación. Eso es solo una formalidad. No pueden impedirte ayudar a tu hermana. Asentí de nuevo, dejándoles pensar que estaba de acuerdo mientras secretamente elaboraba un plan muy distinto en mi cabeza. La conversación cambió a la logística de la mudanza de Raquel,
sin que nadie preguntara si yo tenía planes para el fin de semana que habían tomado o consideraran cómo me afectaría. Di respuestas mínimas, dejando que confundieran mi silencio con consentimiento en vez de una retirada estratégica. Mientras ayudaba a recoger los platos después del postre, trazando mentalmente mi respuesta, me di cuenta de que había llegado a un punto en que ceder ya no era aceptable. Conducir de vuelta a casa de mis padres nunca se había sentido tan liberador. Mi coche se convirtió en un espacio de transición donde la hija que conocían se desvanecía y era reemplazada por una mujer finalmente lista para tomar el control. Sentada en mi coche frente al apartamento, apagué el motor pero no me apresuré a salir. El habitual bajón emocional tras las cenas familiares se instalaba, pero esta vez se mezclaba con algo nuevo, una mezcla de justa rabia y una claridad cristalina. Reproduje la conversación en mi mente, escuchando cómo mis padres asignaban a mi hermana a mi hogar, sin preguntarme jamás cómo me sentía o qué pensaba. El patrón era dolorosamente obvio. Casi me daba risa lo previsible que se había vuelto. Mis necesidades siempre venían al final, mi espacio y tiempo tratados como recursos compartidos, mientras mis hermanos quedaban eximidos. Pensé en todas las veces que había tragado mis objeciones solo para mantener la paz. Cómo esas pequeñas concesiones se habían acumulado en una regla tácita de que siempre debía ceder. No esta vez, susurré a mi reflejo en el retrovisor, sorprendida por la firmeza en mi voz. Dentro del apartamento, me quité los zapatos y recorrí cada habitación con ojos nuevos, apreciando el refugio que había construido para mí. El despacho que tan casualmente me sugirieron entregar no era solo un lugar de trabajo, era el símbolo tangible de los sueños que seguía construyendo, proyectos que me importaban profundamente. No importaba si mi familia entendía su valor. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil, dejando que la determinación reemplazara la habitual resignación que sentía tras estos encuentros familiares. Primero revisé cuidadosamente el contrato de alquiler, confirmando lo que sospechaba. Subarrendar sin aprobación de la administración estaba prohibido, y las visitas que se quedaran más de 2 semanas debían ser añadidas al contrato con verificación de antecedentes y crédito. En vez de ver estas reglas como obstáculos, las reconocí como la estructura que podía usar para protegerme. Luego llamé a mi amiga Magdalena, que había visto cómo mis límites se erosionaban lentamente a lo largo de los años. ¿Hicieron eso?, exclamó al explicarle todo. Ni hablar, Olivia. No puedes dejar que esto vuelva a pasar. Su indignación fue un alivio en un sentido que rara vez sentía, su perspectiva externa confirmando que el comportamiento de mi familia no era normal ni aceptable. No voy a permitirlo, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Solo necesito encontrar la manera de manejarlo sin que la familia explote por completo. Ideamos opciones, descartando rápidamente la confrontación directa, ya que nunca había funcionado. Mi familia era experta en abrumar la oposición con pura persistencia y culpa, así que esto pedía estrategia sobre discusión, acción sobre conflicto. ¿Y si simplemente no estás ahí?, sugirió Magdalena. ¿Y si cuando lleguen con las cosas de Raquel, simplemente no estás disponible? La idea caló de inmediato. Tenía días de vacaciones acumulados y una conferencia de trabajo en Sevilla el mes siguiente, que podría adelantar. Mi mente corrió con posibilidades, no solo para evitar la batalla inmediata, sino para sentar un precedente que remodelara la dinámica familiar para siempre. Después de colgar con Magdalena, me sumergí más en los derechos del inquilino, tomando notas detalladas sobre las protecciones legales de mi situación. Mandé un correo casual al administrador del edificio con preguntas sobre políticas de visitantes y medidas de seguridad, para no levantar sospechas. Para medianoche, la ansiedad inicial se había transformado en planificación cuidadosa. Redacté un documento con cada paso necesario para proteger mi espacio y límites, ajustando mi agenda, preparando comunicaciones, contemplando ángulos legales y creando planes de respaldo. Pensé en quién podría quedarse temporalmente en mi apartamento mientras yo estuviera fuera. Alguien cuya presencia hiciera imposible que mi hermana simplemente se mudara. Me vino a la mente Diego, un colega responsable y profesional que mencionó recientemente que necesitaba un lugar mientras reparaban su piso. Era desconocido para mi familia, perfecto como inquilino temporal. La última pieza encajó cuando me di cuenta que podía establecer un subarriendo legítimo a corto plazo para Diego,
documentándolo todo para que resistiera los intentos inevitables de mi familia por eludirlo. Cuando finalmente me acosté, una ola de cansancio mezclada con una nueva fuerza me invadió. Quizás por primera vez no me quedé despierta ensayando excusas o disculpas por defenderme. En cambio, mi mente estaba enfocada en crear una solución que obligara a mi familia a reconocerme como adulta, con derechos que no podían ignorar, sin importar sus expectativas o sentido de privilegio. Sabía que el camino por delante sería incómodo y posiblemente doloroso, pero al comenzar a dormir, sentí certeza de que enfrentar la confrontación sería mucho más fácil que ahogarme lentamente renunciando a mi independencia otra vez. La semana después de esa cena familiar, transcurrió con cuidado deliberado mientras ponía cada parte de mi plan en marcha. El lunes por la mañana comencé con una visita a la administración del edificio, donde conocí a Teresa, la gestora que aprobó mi contrato hace 2 años. Expliqué cuidadosamente: estoy pensando en que un amigo se quede mientras estoy fuera por trabajo, manteniendo la situación neutral. Solo quería entender todas las políticas sobre invitados y residentes temporales. Teresa me entregó las normas para visitantes y el papeleo de su barriendo, explicando que quien se quedara más de 14 días necesitaba aprobación de la administración y chequeos de antecedentes. Asentí, fingiendo interés casual, mientras internamente anotaba cómo estas reglas contradecían directamente las suposiciones de mi familia. Y solo para aclarar, pregunté: ¿qué pasa si alguien intenta mudarse sin estos papeles? Teresa fue firme: absolutamente prohibido. La seguridad no los dejará entrar sin autorización. Nos tomamos eso muy en serio. Es por seguridad y cumplimiento de las leyes de ocupación. Con esa claridad, mandé un mensaje a Diego durante la comida, describiendo la situación en términos profesionales y dejando fuera los líos familiares. Necesito a alguien responsable en mi apartamento durante 2 semanas. Habrá un subarriendo formal para protegernos a ambos. ¿Te interesa? Diego respondió en menos de 1 hora, agradecido por el momento dado que reparaban su piso. Quedamos en vernos el miércoles después del trabajo para formalizar todo. El martes por la noche recibí un mensaje de Raquel. Mamá dice que debería consultarte qué muebles traer. Creo que mi dormitorio quedaría mejor en la habitación de invitados que lo que tienes allí. El tono condescendiente confirmó que iba por buen camino. Redacté una respuesta deliberadamente vaga. Estoy organizando algunas cosas del apartamento. Hablamos la próxima semana. Gané tiempo sin revelar nada. El miércoles todo fue según lo planeado. Mostré a Diego el apartamento y expliqué el arreglo temporal. Firmamos el contrato de subarriendo y enviamos copia a la administración para oficializarlo. Añadí con duda: una cosa, mi familia no sabe esto y podrían aparecer esperando que esté aquí. Si pasa, no tienes obligación de dejarlos entrar ni explicar más que eres el ocupante legal. Diego, familiarizado con dramas familiares tras un divorcio, asintió comprensivo. Puedo manejar eso, solo los hechos, sin dramas. Esa noche, reservé mi viaje de trabajo para coincidir con el día que planeaban mudarse Raquel y ellos, escogiendo un hotel en un pueblo costero cercano donde pudiera desconectar, pero estar localizable si hacía falta. El jueves por la mañana, pedí trabajar remotamente a la empresa, alegando razones personales que requerían reubicación temporal. Con el trabajo asegurado, comencé a preparar el apartamento, moviendo documentos importantes y objetos insustituibles a un pequeño trastero que alquilé para el mes. Documenté meticulosamente el estado del apartamento con fotos de cada habitación para comparar al regresar. Para el viernes, mi madre había llamado 2 veces, preguntando por el acceso al parking y si podía despejar espacio en la estantería para las cosas de Raquel. Respondí brevemente, explicando que estaba saturada de trabajo, pero que lo solucionaría antes del fin de semana. Proyecté ocupada y conforme mientras ultimaba mi contraplan. El sábado instalé una pequeña cámara de seguridad en el salón apuntando a la entrada, una precaución legal que nunca imaginé necesitar contra mi propia familia. Di las llaves, el código de acceso y autorización escrita a Diego para la seguridad. Esa tarde, papá mandó un mensaje: llegaremos el sábado a las 11. Ten listo el pase de parking y espacio en tu armario para la ropa de invierno de Raquel. El tono autoritario, sin preguntas ni consideración por mi horario, solo reforzó mi determinación. El domingo por la mañana me reuní con Diego para la última revisión, asegurándome que entendiera los límites del acuerdo y dándole contactos de emergencia,
excluyendo intencionalmente a mi familia directa. Mientras hacía la maleta para el viaje, una calma decidida me invadió. El móvil vibró con un último mensaje de mamá. Raquel está emocionadísima por su nuevo comienzo contigo. Esto las acercará. No respondí, reconociendo otro intento de enmarcar su toma como un regalo que debería agradecer. Para la noche del domingo, todo estaba listo. Había recuperado mi poder, no con confrontación, sino con planificación cuidadosa y defendiendo mis derechos. Puse el móvil en silencio, salvo para trabajo y Diego, preparándome para la tormenta inevitable cuando las expectativas familiares chocaran con la realidad que creé. Los límites que tracé en papel iban a ser puestos a prueba en la vida real. Y por primera vez, me sentí lista para mantener mi postura ante la presión familiar que siempre me había arrastrado. Los días previos a su invasión planeada trajeron una corriente constante de mensajes unilaterales, confirmando que tomé la decisión correcta. El lunes empezó con un mensaje de Raquel. Donaré los muebles de la habitación de invitados para hacer espacio a mi dormitorio. Espero que no te importe. Sin signo de pregunta, sin permiso real, solo una declaración de decisiones tomadas sobre mis cosas. No respondí de inmediato, dejando la suposición en el aire mientras me concentraba en preparar mi ausencia. Para el mediodía, mi madre ya había llamado 2 veces dejando mensajes sobre colores de pintura que Raquel consideraba para su habitación y pidiendo que quitara las fotos tristes del pasillo para dar paso a los carteles de sus conciertos. Su desprecio casual por mi decoración cuidadosamente elegida, cada pieza con recuerdos y significado para mí, dolió profundamente, pero solo fortaleció mi resolución. El martes por la noche, papá llamó. Su voz mezclaba autoridad con una falsa preocupación. Tu madre dice que no respondes a sus mensajes sobre la mudanza de Raquel. ¿Hay algo que debamos hablar? No era una invitación genuina a dialogar, sino una demanda velada para alinearme con sus planes. Respondí. Estoy saturada de trabajo, terminando algunos proyectos antes del fin de semana. Su gruñido de satisfacción me dijo que había interpretado mis palabras como conformidad, justo lo que quería. Las cosas escalaron el miércoles cuando Raquel mandó un mensaje grupal a la familia, anunciando que había avisado para dejar su apartamento y había contratado mudanzas para el sábado. Emocionadísima por tiempo de hermanas, escribió, etiquetándome con emojis de corazón que parecían más una reivindicación territorial que afecto. Mamá intervino con planes para un almuerzo de mudanza para ser entregado en mi apartamento, mientras papá organizaba el préstamo de una furgoneta de un colega para los muebles. Todo sucedió sin mi participación. Una corriente de decisiones y planes pasando como si mi presencia no importara, pero se asumiera mi acuerdo. Esa noche cené con Magdalena, mi última oportunidad para verla antes de la etapa final de mi plan. ¿De verdad lo van a hacer?, preguntó, revisando capturas de pantalla de mensajes familiares que le mostré. ¿Están seguros de que solo te vas a dejar y van a tomar tu espacio? Asentí, picoteando la comida, la confrontación inminente asentándose en mi estómago como una piedra pesada. Sé que es lo correcto, pero todavía me siento culpable, como egoísta o mala por no ayudar a Raquel. Magdalena cruzó la mesa y apretó mi mano. Liv, escúchame. Poner límites no es ser mala. Esperar respeto no es egoísmo. Ellos son los que están cruzando líneas, no tú. Sus palabras fueron un salvavidas, reforzando una verdad que aún luchaba por aceptar plenamente. El jueves fue la jugada más audaz hasta ahora, cuando mamá me reenvió un correo con la confirmación de una entrega de muebles programada para el lunes, después de la mudanza. Raquel encontró el escritorio perfecto para sus proyectos creativos. No te preocupes por el coste, es nuestro regalo de bienvenida. La pura arrogancia de organizar entregas en mi casa sin preguntar me enfureció tanto que casi me sobrepasó la ansiedad. Reenvié la confirmación a Diego con una nota rápida pidiéndole rechazar cualquier entrega para Raquel, y bloqueé el correo de mamá en mi cuenta de trabajo para evitar más distracciones. El viernes, día antes de su llegada, mi teléfono no paró de sonar. Papá llamó 3 veces durante mis reuniones matutinas, cada buzón más irritado. Necesitamos el código de parking, decía el primero. Llama a tu madre sobre el parking, exigía el segundo. Para el tercero, su paciencia se había acabado. Olivia, esto es ridículo. Llámanos inmediatamente sobre mañana.
Mamá mandaba mensajes alternando entre chantajes de culpa por los sentimientos frágiles de Raquel tras la ruptura y recordatorios pasivo-agresivos de los deberes familiares. «Tu hermana haría esto por ti», escribió, olvidando convenientemente cómo yo necesité vivienda de emergencia tras una rotura de tubería en mi primer apartamento, y Raquel se quedó con la habitación de invitados para guardar arte. Al caer la tarde, había empacado para el fin de semana y finalizado planes con Diego, que se mudaría esa noche. Puse respuesta automática en el trabajo, citando una emergencia que requería viaje, vago pero oficial. Justo al salir, mi móvil brilló con un último mensaje de papá. «Estaremos en tu edificio a las 11 en punto. El apartamento de Raquel está listo y empaquetado. No lo compliques». El tono autoritario, tan familiar pero ahora claramente inapropiado, solidificó mi elección. Di un último vistazo a mi apartamento tranquilo. La calma antes de la tormenta. Por primera vez en mi vida adulta, ponía mis límites por encima de las expectativas familiares. A pesar de la ansiedad que revoloteaba en mi estómago, floreció algo nuevo dentro de mí. Respeto propio. Cerré la puerta y entregué las llaves a Diego en el pasillo, admitiéndome una verdad dolorosa. Poner límites saludables con la familia puede sentirse como traición, porque te han entrenado para traicionarte a ti misma. La verdadera prueba llegaría mañana, cuando esperaran cumplimiento, pero se enfrentaran a la realidad que construí. El sábado amaneció claro y fresco. El tipo perfecto de otoño madrileño que normalmente me llena de energía. Desperté en el hotel a 30 minutos de mi apartamento, sintiendo una mezcla de anticipación nerviosa y una calma sorprendente sobre finalmente hacer valer mi límite. Mi móvil, dejado en no molestar durante la noche, mostraba 5 llamadas perdidas de mamá desde las 7:30, 3 de papá y una avalancha de mensajes frenéticos de Raquel. El primer mensaje a las 9:15 anunciaba alegre: «Papá pidió prestada la furgoneta del tío Esteban para mi cómoda. ¡Qué emoción!». A las 10:30, el tono cambió. «¿Dónde estás? Necesitamos el pase de parking». Luego a las 10:45, «Llama a mamá ahora. Estamos casi allí». Mandé rápidamente un mensaje a Diego, confirmando que mi familia estaba en camino. Su respuesta tranquila me dio seguridad. «Entendido. Aquí todo bajo control». Volví a silenciar el móvil y pedí desayuno a la habitación, decidida a proteger mi espacio mental durante las horas difíciles que sabía se avecinaban. Exactamente a las 11:03, la app de seguridad me avisó movimiento en la puerta del apartamento. Abrí la transmisión en vivo y vi a mis padres y Raquel en el pasillo fuera de mi unidad. Papá golpeaba la puerta con fuerza creciente, mientras mamá tocaba el timbre repetidamente. Raquel caminaba de un lado a otro, gesticulando animadamente mientras hablaba por teléfono, presuntamente tratando de contactarme. Después de varios minutos de golpes sin respuesta, papá sacó el móvil y pareció llamar a la administración del edificio. Imaginé la conversación próxima con el personal de seguridad del fin de semana, explicando firmemente que no podían dar acceso a nadie que no estuviera en el contrato. Lazos familiares aparte. Las cámaras mostraron a mi familia retirarse un momento, probablemente a la entrada para reagruparse y planear el siguiente movimiento. Unos 20 minutos después regresaron, ahora acompañados por un guardia de seguridad que parecía explicar algo que hizo que mi madre levantara las manos frustrada. La postura de mi padre se tensó, esa rigidez familiar que adopta cuando sus planes enfrentan resistencia. Su habitual aire autoritario se vino abajo frente al profesional que simplemente hacía cumplir las reglas. Justo cuando parecían listos para irse, la puerta del apartamento se abrió y apareció Diego, vestido casual para el fin de semana y con una taza de café en la mano. Aunque sin sonido, su sorpresa fue evidente. Sus cuerpos retrocediendo como si estuvieran en shock. Diego se mantuvo tranquilo, probablemente explicando su derecho legal a estar allí, mientras mi familia luchaba por procesar esta realidad inesperada. La mano de mi madre voló al pecho en su clásico gesto de angustia. Papá se inclinó agresivamente hasta que el guardia intervino para crear espacio. Raquel quedó paralizada, su rostro cambiando de confusión a ira a medida que la verdad calaba. La confrontación duró menos de 5 minutos antes de que el oficial los escoltara hacia el ascensor. La rigidez de papá y los gestos animados de mamá lo decían todo. Emociones apenas contenidas. Cuando desaparecieron de la vista de la cámara, exhalé lentamente,
dándome cuenta que había estado conteniendo el aliento. Casi de inmediato, mi móvil explotó en notificaciones. Mensajes de voz de papá amenazando desde llamar a la policía por ocupante no autorizado hasta presentarse en mi trabajo el lunes si no respondía. Los textos de mamá pasaron de confundidos a acusatorios. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Te criamos mejor. Los mensajes de Raquel fueron los más intensos, una avalancha en mayúsculas cuestionando mi carácter, lealtad y decencia. Reenvié lo peor a mi amiga Magdalena, que se ofreció a estar atenta por si necesitaba ayuda legal. Tu familia está perdiendo la cabeza, respondió tras leerlos, pero tú estás absolutamente dentro de tus derechos. Mantente fuerte. Alrededor de la 1 de la tarde, Diego llamó para contarme lo que pasó de primera mano. Tu padre intentó decir que tenían tu permiso para entrar. Dijo, cuando les mostré el contrato de su barriendo, insistió que debía ser falso. El guardia tuvo que recordarle que intentar entrar sin autorización podría implicar a la policía. Se rió suavemente. Se fueron cuando tu padre se dio cuenta que estaba armando un escándalo frente a los vecinos. Tu madre dijo que te confrontarían por esta traición. Le agradecí a Diego por manejarlo tan profesionalmente y pregunté si seguía cómodo con nuestro acuerdo a pesar del drama. Totalmente, dijo. El caos de tu familia no cambia nuestro trato. Tu casa está segura. Al caer la tarde, las llamadas y mensajes frenéticos disminuyeron, reemplazados por un enfoque más táctico. Mi tía llamó, claramente metida como mediadora, su voz suave pero ensayada. Todos están preocupados por ti, Olivia. No es típico en ti cerrar la puerta a la familia cuando te necesitan. Dejé que el buzón sonara sin devolver la llamada, reconociendo la vieja táctica. Usar a la familia extendida para presionarme cuando los métodos directos fallan. El último mensaje del día de papá llegó a las 10:30, su voz tranquila pero goteando rabia. Tu madre está destrozada. Raquel no tiene a dónde ir. Ya dejaste claro tu punto. Esta payasada termina ahora. Llámanos mañana para arreglar el acceso. Preparándome para dormir en mi habitación de hotel tranquila, sentí una paz inesperada a pesar del caos del día. Por primera vez, puse un límite y me mantuve firme frente a la ola de presión familiar. La culpa y ansiedad persistían, compañeros familiares de años de condicionamiento emocional, pero junto a ellas floreció algo nuevo y frágil, orgullo por mi fuerza y la certeza de que merezco respeto básico, ser consultada sobre mi propio hogar. Mañana prometía más confrontación mientras mi familia se ajustaba a esta nueva realidad, pero esta noche me permití aceptar una verdad simple. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti y los demás es romper patrones tóxicos, incluso si eso trae incomodidad. Decir no cuando el sí significa sacrificar tu respeto propio es el primer paso hacia relaciones más saludables. El domingo amaneció con un silencio extraño, como la calma después de la tormenta. Revisé primero el video de seguridad, aliviada de no ver visitas inesperadas durante la noche. Mi móvil tenía menos mensajes de lo esperado. Quizá mi familia se estaba reorganizando para planear su siguiente movimiento. El primer texto llegó de Raquel a las 7:15, con un tono dramáticamente más suave que el día anterior. No entiendo por qué me haces esto. No tengo a dónde ir. ¿Es por aquella vez que te pedí prestado el jersey en el instituto y lo estiré? Dije que lo sentía. El intento de minimizar la situación trayendo a colación un agravio trivial en vez de enfrentar la verdadera violación de límites era tan típico de nuestra dinámica familiar que casi me reí entre la tensión. No respondí, sabiendo que era la primera jugada en el baile familiar de evasión y culpa. A media mañana, mamá pasó de la ira a la negociación, dejando un buzón con sugerencias de compromiso que aún ignoraban mi autonomía. Quizá Raquel podría quedarse solo 2 semanas mientras se encuentra otro lugar. Te pagaríamos algo de alquiler si eso es lo que importa. La familia ayuda a la familia, Olivia. La implicación de que mi límite era por dinero, no por respeto a mi espacio e independencia, mostró lo poco que entendía. La comunicación de papá también cambió, de demandas a razonamientos calculados. Entiendo que pienses que deberíamos haber hablado más. Es justo. Sentémonos como adultos y busquemos una solución que ayude a Raquel respetando tus preocupaciones. Su tono mesurado no ocultaba la suposición de que el resultado seguiría siendo Raquel mudándose.
solo que con mi consentimiento para legitimar. Al mediodía, recibí un mensaje inesperado de mi hermano Esteban, que había permanecido inusualmente callado durante todo el conflicto. Mamá y papá están hechos un lío. Raquel está en su casa y no para de quejarse. No sé qué pasó exactamente, pero lo que sea que hiciste defendiéndote. Respeto. Su mensaje fue el primero de algún familiar reconociendo que mi resistencia podía estar justificada, ofreciendo un pequeño pero significativo contrapeso a la presión abrumadora del resto. Diego me mantuvo al tanto durante el día, avisándome que la seguridad del edificio había aumentado las rondas en mi piso tras el comportamiento confrontativo de mi familia, que generó preocupación. «Tu padre llamó a administración esta mañana», dijo. El encargado del fin de semana me contó que exigió hablar con alguien sobre documentos de su barriendo fraudulentos, pero le dijeron que todo tu papeleo es legítimo y vinculante legalmente. Este intento fallido de anular mis arreglos por canales oficiales confirmó que tomé el camino correcto, manejar las cosas legalmente y no por apelaciones emocionales. Para la noche del domingo, los familiares extendidos empezaron a intervenir, claramente habiendo recibido una versión cuidadosamente editada de los hechos. Mi abuela llamó, decepcionada de que no ayudara a la pobre Raquel en su momento de necesidad. La tía de mamá envió un largo correo sobre los lazos fraternales y cómo lamentaría ese egoísmo cuando necesitara apoyo familiar. Archivé esos mensajes sin responder, reconociéndolos como la siguiente fase de escalada: traer aliados para aumentar la presión. El lunes llegaron preocupaciones prácticas cuando papá mandó un mensaje seco sobre los muebles de Raquel, aparentemente en un camión de mudanzas que acumulaba cargos diarios. «Esto nos está costando dinero. ¿Qué sugieres que hagamos con las cosas de tu hermana?». Era lo más cercano a admitir que su plan original había fracasado y consideraban alternativas. No respondí de inmediato, dejando que la realidad de su presunción se asentara sin mi intervención. El lunes por la tarde, mamá volvió a los apelos emocionales, enviando una foto de Raquel con cara triste entre cajas en la sala de estar de mis padres con la leyenda: «Esto es lo que causó tu terquedad». Fue un intento transparente de echarme la culpa por el fracaso de su plan. Silencié la conversación y pasé la noche investigando terapeutas familiares cercanos, consciente de que si alguna relación sana era posible, la ayuda profesional sería esencial. El martes llegó el primer signo real de ajuste, cuando el tono de papá pasó de demandas a pragmatismo. «Estamos viendo apartamentos para Raquel. Avísanos cuando estés lista para hablar de lo ocurrido». Aunque sin disculpas ni admitir que se extralimitaron, este cambio hacia encontrar una vivienda alternativa para Raquel fue el primer reconocimiento tangible de que mi límite se estaba respetando, aunque aún no completamente. Esa noche mandé una respuesta cuidadosa, la primera comunicación directa desde la confrontación. «Me alegra que ayuden a Raquel a encontrar su propio lugar. Volveré el viernes y estoy dispuesta a reunirnos y hablar el sábado por la tarde». El mensaje fue intencionalmente neutral, ofreciendo espacio para diálogo sin disculpas ni involucramiento emocional en sus acusaciones. El miércoles y jueves transcurrieron con contacto mínimo, indicando que mi familia procesaba las cosas a su manera. Raquel pidió almacenar unas cajas en mi apartamento hasta que encontrara lugar, solicitud que rechacé educadamente, manteniéndome firme en el límite establecido. El viernes por la mañana, al hacer el check-out en el hotel, me sentí lista para reengancharme con la familia desde una posición de fuerza. La semana pasada fue dura pero transformadora, obligándonos a todos a enfrentar patrones largamente incuestionados. Mientras conducía de regreso a la ciudad, sabía que la próxima conversación sería difícil pero necesaria. El primer paso para reconstruir sobre bases más saludables o aceptar cierta distancia para proteger mi independencia ganada con tanto esfuerzo. De cualquier manera, entraba como adulta plena con derechos y límites legítimos, no como la hija complaciente perpetua, cuyas necesidades siempre llegaban al final. Ese cambio de mentalidad fue la verdadera victoria en esta dolorosa pero vital confrontación. El sábado por la tarde, la luz dorada del otoño inundaba la tranquila cafetería que elegí como punto neutral para la reunión familiar, perfectamente situada entre mi apartamento y la casa de mis padres. Llegué 15 minutos antes,
escogiendo una mesa en la esquina con vista clara a la entrada y suficiente privacidad para la conversación delicada que sabía tendría lugar. Pedir un capuchino me dio un momento para calmar los nervios y repasar mis puntos, decidida a mantener la calma y claridad sin importar cómo llegaran mis familiares. Mamá llegó primera, 5 minutos antes de lo previsto como siempre, con el rostro cuidadosamente compuesto, pero parpadeando rápido, delatando nervios. Se acercó para abrazarme, pero dudó cuando le ofrecí la mano. Un límite pequeño pero firme desde el principio. Papá y Raquel llegaron juntos momentos después. Papá con su expresión severa habitual para charlas serias, mientras los ojos de Raquel estaban enrojecidos por lágrimas o falta de sueño. Un silencio incómodo se instaló mientras tomaban asiento, la dinámica familiar momentáneamente desestabilizada por la situación sin precedentes. Papá aclaró la garganta, tomando su rol usual de líder en la conversación. Bueno, Olivia, creo que nos debes una explicación por tu comportamiento el fin de semana pasado. El encuadre era predecible, pintándome como la ofensora a pesar de sus acciones, y lo reconocí como la jugada inicial. En realidad, respondí con voz firme, creo que debemos hablar de por qué hicieron planes para mi apartamento sin consultarme primero. Mi franqueza claramente los tomó por sorpresa. Las cejas de mamá se alzaron y la boca de papá se tensó. Raquel se movió incómoda, de repente muy interesada en revolver su café intacto. «Solo tratábamos de ayudar a tu hermana», empezó mamá, su voz deslizándose a una suave reprimenda que había suavizado muchos conflictos familiares antes. «Tienes esa habitación extra vacía mientras Raquel necesitaba un lugar para quedarse. La familia ayuda a la familia». La frase familiar colgó entre nosotros, una expresión que había escuchado incontables veces cuando se esperaban sacrificios de mí, pero rara vez cuando necesitaba apoyo. Reconocí. Entiendo que Raquel necesita ayuda, pero decidir que se mudara a mi casa sin preguntarme no es ayuda, es una invasión a mi espacio y una falta de respeto a mi autonomía. Papá se inclinó hacia adelante, su paciencia claramente menguando. Ese lenguaje melodramático no ayuda, Olivia. Invasión, autonomía. Estamos hablando de que tu hermana necesita alojamiento temporal, no de un debate filosófico sobre límites personales. Su desestimación de mis preocupaciones como exageración fue una táctica que me había silenciado antes, pero esta vez estaba lista. Sí se trata de límites, papá, límites saludables. ¿Harían esos arreglos para que Raquel se mudara al apartamento de Esteban sin preguntarle primero? La pregunta fue certera. Papá se reclinó, claramente pensando. Mamá intervino rápidamente. Eso es diferente. La situación de Esteban es diferente. La vaga justificación reveló el doble estándar que había vivido durante años. ¿Diferente? ¿Cómo? Presioné suavemente. Porque respetan su espacio y decisiones de una manera que no respetan las mías. Finalmente habló Raquel, con voz vacilante entre defensa y confusión. No sabía que no habían hablado contigo primero. Me dijeron que estabas de acuerdo con el arreglo. Sus palabras cambiaron la conversación, mostrando que mis padres no solo me habían engañado a mí, sino también a Raquel sobre la comunicación real. Mamá se sonrojó levemente y bajó la vista al café. Íbamos a discutir los detalles contigo, pero sabíamos que estarías de acuerdo una vez entendieras la situación de Raquel. Esa suposición colgó en el aire, imposible de ignorar. Ese es exactamente el problema, dije suavemente. No hablaron conmigo porque asumieron que diría que sí, sin importar mis necesidades o circunstancias. Trataron mi hogar como propiedad comunitaria, no como espacio personal. Papá abrió la boca pero pausó, aparentemente considerando mis palabras con un cuidado inesperado. El silencio se prolongó antes de que finalmente hablara en tono menos combativo. Quizás debimos abordar esto de otra manera. Tu situación habitacional es asunto tuyo, y nos extralimitamos. Ese reconocimiento renuente fue más de lo que esperaba, y sentí que la opresión en el pecho aflojaba un poco. El rostro de mamá seguía preocupado, dividido entre su deseo de armonía familiar y la ruptura de viejos patrones. Solo queremos lo mejor para nuestras dos niñas, dijo, extendiendo la mano hacia mí otra vez. Siempre has sido tan independiente. A veces olvidamos preguntar si necesitas tu espacio. El calificativo a veces minimizaba décadas de violaciones de límites,
pero lo reconocí como la disculpa más cercana que probablemente recibiría. Raquel miró entre mis padres y luego a mí, con una expresión más genuina que la que había visto en años. Lo siento, Liv. Debería haberte llamado directamente en vez de asumir que todo estaba arreglado. Fue realmente descortés. Su disculpa sin condiciones me sorprendió más que nada. Gracias por decirlo, respondí sinceramente. Habría estado feliz de ayudarte a buscar soluciones si me hubieran tratado con respeto. La conversación cambió entonces de acusaciones a un intento tentativo de solución. Papá mencionó varios apartamentos que habían encontrado para Raquel, más asequibles de lo que ella quería inicialmente, pero dentro de su presupuesto con ayuda parental. Mamá sugirió una reunión familiar para ayudar a Raquel a mudarse cuando tuviera lugar, añadiendo con cuidado, si todos pueden, con una mirada significativa hacia mí. A medida que la tensión cedía, saqué mi último punto preparado, el que más nerviosa me tenía. De ahora en adelante, necesito que se respeten ciertos límites. Comunicación directa, no suposiciones. Consultarme sobre decisiones que afectan mi vida antes de tomarlas y respetar mi derecho a decir que no sin hacerme sentir egoísta o difícil. Papá asintió lentamente, el hombre de negocios en él reconociendo términos razonables, aunque el padre en él luchaba con el cambio dinámico. Justo, intentaremos ser más conscientes. Mamá extendió la mano a través de la mesa, no para tocarme, sino para ponerla cerca de la mía. Un gesto de conexión sin presunción. Te queremos, Olivia. A veces nos atrapamos manejándolo todo y olvidamos que eres una adulta con tu propia vida. Mientras nos preparábamos para irnos, con planes tentativos de ayudar a Raquel a buscar piso el fin de semana siguiente, me sentí agotada pero cautelosamente optimista. La conversación no resolvió todo. Décadas de patrones familiares no se pueden deshacer en una reunión, pero había sentado un precedente para una interacción más respetuosa que estaba decidida a mantener. Raquel se quedó atrás mientras nuestros padres se dirigían al coche, tomando suavemente mi brazo. «De verdad lo siento», dijo, con voz más suave y sincera que su habitual contrición performativa. «Y estoy un poco impresionada, en realidad. Nunca había visto a nadie enfrentar así a mamá y papá». Su reconocimiento de lo que hice me dio una validación inesperada. No fue fácil, admití, pero era necesario para todos. Al verlos marchar, me sentí más ligera que en semanas. No porque todos los problemas estuvieran resueltos, sino porque por fin había encontrado mi voz en una conversación familiar que la había excluido durante mucho tiempo. Volver a mi apartamento tras terminar el subarriendo con Diego fue como regresar a un espacio realmente mío, como nunca antes. Los muebles y decoraciones estaban exactamente donde los dejé, pero algo fundamental había cambiado en mi relación con el refugio que construí. Sola en el salón esa primera noche, pasé la mano por la estantería que papá sugirió casualmente despejar para las cosas de Raquel, apreciando cómo cada objeto representaba decisiones hechas para mí misma y no concesiones a las expectativas ajenas. La semana siguiente a nuestra conversación en la cafetería trajo cambios sutiles pero significativos en la forma en que mi familia se comunicaba. Mamá llamaba en lugar de mandar mensajes sobre asuntos familiares, y sus palabras cuidadosamente elegidas se presentaban como peticiones y no suposiciones. «Ayudaremos a Raquel a ver apartamentos el sábado, si quieres venir», ofrecía, su frase tentativo reconociendo mi derecho a decir que no sin juicio. La comunicación de papá se mantuvo algo distante, pero notablemente más respetuosa, sus habituales órdenes autoritarias reemplazadas por actualizaciones directas que no esperaban respuesta. Raquel fue la que más me sorprendió. Me contactó para sugerir almorzar, solo nosotras dos hermanas, con un nivel de apertura que no veía desde niñas. Durante esa comida, compartió perspectivas que nunca había escuchado, incluyendo sus propias luchas con las expectativas de nuestros padres y su sincera creencia de que yo había accedido voluntariamente a compartir mi apartamento. «Siempre hicieron parecer que estabas feliz de ayudar, incluso entusiasmada», dijo, picoteando su ensalada. «Nunca lo cuestioné porque encajaba con la historia que siempre contaban sobre ti como la responsable y complaciente». Sus palabras revelaron lo profundamente que nuestros padres moldearon cómo nos veíamos, encasillándonos en roles complementarios que impedían la conexión real. «Estoy tratando de ser más independiente»,
admitió. Ver cómo defendiste tu posición me hizo darme cuenta cuánto he dejado que ellos manejen todo en mi vida. Esa conversación marcó el inicio de una relación más honesta entre nosotras, basada en comunicación directa y no en roles asignados por nuestros padres. Reconstruir la dinámica familiar en términos más saludables no estuvo exento de retrocesos. Mamá a veces recaía en viejos hábitos, comentando cómo mi nueva actitud complicaba los planes familiares. Papá respondía ocasionalmente a mis límites con frialdad y distancia, su incomodidad con el cambio de poder reflejada en su reticencia a involucrarse abiertamente. La cena familiar del mes siguiente tuvo momentos tensos. Décadas de roles familiares no se abandonan fácilmente, aunque se intente conscientemente. Sin embargo, entre esos retos, mi confianza creció cada vez que mantenía mi postura con calma pero firmeza. La culpa paralizante que antes acompañaba al hablar se alivió un poco. Cuando mamá me pidió que organizara la cena de Navidad a pesar de mi rechazo previo, pude decir no sin horas de justificaciones ansiosas que antes habrían seguido. Este año no me va bien, dije simplemente, ofreciendo en cambio llevar acompañamientos para quien la organizara, firme en mi elección. La breve pausa antes de su aceptación fue una pequeña pero significativa victoria. Raquel encontró un apartamento a principios de diciembre, un modesto piso de un dormitorio más cerca del trabajo que lo que había considerado antes. La ayudé a mudarse, nuestro trabajo en equipo libre de la tensión que marcó tantas interacciones pasadas. Mientras montábamos su estantería, confesó que había empezado terapia, en parte inspirada por verme poner límites. Necesito descubrir quién soy más allá de la hija artística y emocional que siempre necesita ser rescatada, dijo. Quiero ser alguien que pueda manejar su propia vida. Su vulnerabilidad en ese momento construyó un puente entre nosotras más fuerte que cualquier conexión infantil, basada en respeto mutuo y no en roles familiares asignados. La temporada navideña trajo la mayor prueba para la dinámica familiar en evolución. En la cena de Navidad en casa de mis padres, mamá llamó antes para preguntar qué plato llevaría en lugar de asignarlo, un pequeño pero significativo reconocimiento de mi autonomía adulta. Papá me recibió cálidamente por primera vez desde la confrontación. Su aceptación gradual del nuevo equilibrio familiar, clara en sus preguntas genuinas sobre mi trabajo y planes para el año nuevo. Mientras intercambiábamos regalos y compartíamos historias, se notaron cambios sutiles. Mis padres consultándose mutuamente en lugar de decidir solos. Raquel rechazando suavemente los consejos profesionales no solicitados de mamá. Y yo expresando opiniones cómodamente que no siempre coincidían con el consenso familiar. La noche no fue perfecta. Viejos hábitos afloraban de vez en cuando, antes de ser redirigidos conscientemente, pero marcó un progreso real hacia relaciones más saludables. Al volver a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje de meses, desde la cena familiar donde asignaron a Raquel a mi apartamento, hasta esta reunión donde finalmente se reconocían los límites, aunque no totalmente respetados. Sanar relaciones familiares distorsionadas por patrones tóxicos sería un proceso continuo, requiriendo vigilancia y refuerzos ocasionales de límites. Pero el cambio más fundamental no fue solo cómo me trataba la familia, sino cómo me veía a mí misma en relación a ellos. Aprendí que defenderme no significaba cortar lazos ni conflicto constante, sino crear espacio para una conexión auténtica basada en respeto y no en roles y expectativas no examinadas. Al abrir la puerta de mi apartamento, regresando al espacio que tanto luché por proteger, me sentí agradecida, no solo por esas paredes y refugio, sino por el sentido más fuerte de mí misma que encontré dentro. La lección más profunda de esta dolorosa confrontación familiar no fue sobre propiedad ni arreglos de vivienda, sino esta. Las relaciones saludables necesitan amor y límites, cuidado y respeto. Al finalmente decir no a una violación de límites que antes aceptaba en silencio, abrí la puerta para decir sí a una conexión familiar más genuina, basada en quienes realmente somos, no en quienes esperan que seamos. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia para proteger tus límites? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. A veces, las personas con quienes es más difícil poner límites son las que más queremos. Pero como he aprendido, a menudo es lo más sano que podemos hacer por nosotros mismos y nuestras relaciones.
No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres más historias sobre navegar dinámicas familiares complejas y crecimiento personal. Recuerda, poner límites no es egoísmo. Es esencial para construir relaciones auténticas que realmente resistan la prueba del tiempo.